Bueno, el teorema del valor extremo me dice que si f, o sea, la función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces podemos afirmar que esa función tiene tanto un máximo como un mínimo dentro de ese intervalo. Un ejemplo muy sencillito. Vamos a empezar con la función x cuadrada más 1. Y vamos a trabajar en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2. Vamos a dibujar esa función. ¿Qué forma tiene esa función? ¿Cómo se comporta? ¿Como una parábola? Una parábola, muy bien, gracias. ¿Qué características tiene esa parábola? Abre hacia arriba, hacia abajo, tiene desplazamientos. Abre hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. ¿Qué más? Y un desplazamiento horizontal a la izquierda. Horizontal a la izquierda. ¿Sí, no? ¿Todos de acuerdo? No es vertical hacia arriba. Es vertical hacia arriba. Recuerden, si el número acompaña a la x y también está elevado al cuadrado, es decir, tenemos un binomio al cuadrado, hablamos de desplazamiento horizontal. En este caso es más 1. Quiere decir que es un desplazamiento vertical. Entonces mi parábola es una parábola desplazada una unidad hacia arriba y es cóncava hacia arriba o abre hacia arriba la parábola. Y me dice que voy a trabajar en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2, es decir, en el intervalo que va de aquí a aquí. Como es un intervalo cerrado, pues entonces me dice que la función sería desde aquí hasta acá. No está a escala. Ahorita nada más es para entender el comportamiento. Sería esto, no nos interesa porque solo trabajamos en el intervalo de menos 1 a 2. El teorema del valor extremo me dice que si esta función es continua en el intervalo cerrado AB, es decir, de menos 1 a 2, debe tener tanto un mínimo como un máximo dentro de ese intervalo. Podemos ver que aquí tenemos un mínimo y acá vamos a tener un máximo. El mínimo se encuentra en x igual a 0 y el máximo se encuentra en x igual a 2. Veamos ahora una función que es parecida a esta. Vamos a trabajar ahora con x cuadrada más 1, pero ahora en lugar de trabajar un intervalo cerrado, vamos a trabajar un intervalo abierto, de menos 1 a 2. Veamos ahora qué pasa. Volvemos a dibujar nuestra función. Vamos a ponerle la misma escala. Y como es la misma función, pues se comporta igual. Lo único que cambia es el intervalo sobre el cual vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar con un intervalo abierto. Desde menos 1, es abierto, desde menos 1 hasta 2. ¿Cuál sería el mínimo de esa función? ¿En dónde estaría el mínimo? ¿En x igual a 0? En x igual a 0, gracias. Tenemos aquí un mínimo. ¿Dónde estaría el máximo de esa función? ¿Cuál sería el máximo?
Sería x igual a 1.99999. Pero también está el x igual a 1.9999999. Y también el 1.999999999, ya no sé cuántos van. Pero van entendiendo a lo que quiero llegar. ¿Dónde Sí, estaría el máximo? Pues no habría un máximo. Conforme me voy acercando al 2, va a tomar un valor más alto y más alto y más alto. Y entre más me acerque al 2, pues va a tomar todavía un valor más alto. Entonces, esta función tiene un mínimo, pero no tiene un máximo. ¿Por qué no tiene un máximo si aquí el teorema del valor extremo me dice que si la función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces tiene un máximo y un mínimo? Porque es abierto el intervalo. Gracias, porque es abierto el intervalo. Yo puedo afirmar esto solamente si mi intervalo es cerrado. Entonces, como aquí ya tengo un intervalo abierto, pues ya no tengo la garantía de que haya un máximo y que haya un mínimo. Puede ser que tenga alguno de los dos o que no tenga ninguno o que sí tenga los dos, pero no es garantía. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un intervalo abierto. Otro ejemplo. Vamos a trabajar otra vez con una función, pero esta va a ser una función escalonada muy parecida a esa. La función es x cuadrada más 1 siempre que x sea diferente de 0. Y si x es igual a 0, entonces la función va a ser igual a 2. Ya se me acabó el espacio, vamos a ponerla por acá. Uy. Vamos a usar la misma escala. Menos 1, 0, 1, 2. Aquí está el 1. Mi función se comporta como una x cuadrada siempre que x sea diferente de 0. Porque si x es igual a 0, entonces aquí la función no existe. Y sería este punto de acá. Se me olvidó poner ahí el intervalo. Vamos a poner nuevamente un intervalo cerrado de menos 1 a 2. Entonces iría desde aquí hasta acá. Es un extremo cerrado. Le ponemos aquí el circulito. Lo demás lo borramos porque no nos interesa. Y ahora, ¿cuál sería el máximo de esa función? 2. El 2. máximo sería 5, pero estaría en 2. ¿Y dónde estaría el mínimo? Menos 1. Este es el valor más pequeño que puede tomar la función. No sé, ¿No tiene mínimo? El mínimo. ¿Dónde está el punto más bajo de esa función? En 0, pero ahí no vale, maestra. Pues no, pues ni vale ni está. Porque si supongamos que yo le hago un zoom a esta gráfica, pues voy a obtener cada vez un valor más pequeño, más pequeño, más pequeño. Me voy a ir conforme vaya acercando al 0, la gráfica va a tomar un valor cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Sin embargo, aunque yo me siga haciendo zoom infinitamente, pues no voy a terminar. No tiene un mínimo, sí tiene un máximo. ¿Por qué esta función no tiene un mínimo? ¿Por qué no puedo afirmar que tiene un máximo y un mínimo como en esta? Por la regla que especificó que tiene que ser diferente de 0x.
Bueno, sí, porque la función se comporta así, ya que es escalonada. Pero ¿por qué no puedo decir? Digo, si la función es continua en el intervalo cerrado AB, entonces tiene un máximo y un mínimo. ¿Por Porque qué no es no lo continua. cumple? Gracias, porque la función no es continua. Entonces, el teorema del valor extremo me dice que la función sí tiene un máximo y sí tiene un mínimo siempre. Siempre y cuando se cumpla que la función es continua. Ahí ya lo recorrí. Vamos a acomodarlo otra vez. Siempre y cuando se cumpla esto. La función es continua y el intervalo es cerrado. Si se cumplen esas dos, entonces sí. Yo puedo afirmar que en esa función hay un máximo y hay un mínimo. Si no, pues entonces puede ser que no tenga ninguno, puede ser que tenga los dos o puede ser que solamente tenga uno. Estos máximos y mínimos que acabamos de ver se conocen como extremos absolutos, es decir, este es el mínimo absoluto dentro de ese intervalo, ese es el máximo absoluto dentro de ese intervalo. Este es el mínimo absoluto dentro de ese intervalo y este es el máximo absoluto dentro de ese intervalo. Se conocen como máximos y mínimos, les llaman globales o absolutos, dependiendo de la bibliografía que consulten. Eso significa que ese es el menor de todos los valores que puede tomar la función o el mayor de todos los valores que puede tomar la función. Matemáticamente eso lo expresaríamos así. Si la función está definida dentro de un intervalo que vamos a llamar I, así una I mayúscula, y si dentro de ese intervalo existe el punto que vamos a llamar C, f de C es el mínimo de la función dentro de ese intervalo si ese es el valor más pequeño que puede tomar para cualquier X dentro de ese intervalo. Estamos trabajando por intervalos. O podemos afirmar que f de C es el máximo de la función dentro de ese intervalo si ese f de C es el mayor para toda X dentro de ese intervalo. No tengo símbolos de mayor que y menor que, por eso quedan expresados así. Pero bueno, supongo que ustedes entienden. Entonces, estos son extremos absolutos, es decir, el valor más pequeño de la función o el valor más grande de la función. Tenemos dos tipos de extremos, absolutos, como son estas, y extremos relativos. ¿Preguntas hasta aquí con los extremos absolutos? ¿No? Entonces nos pasamos a los extremos relativos. Los extremos relativos se ven como crestas o valles cuando dibujamos la ¿Puedes gráfica. regresar tantito, ¿Sí? por favor? Y claro. Pues aquí, los extremos relativos se ven como crestas o valles en una gráfica. Vamos a hacer aquí una pequeña gráfica. Este de aquí, este punto de aquí, sería un máximo. Pero es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque en realidad este no es el valor más alto que puede tomar la función. Como vemos aquí hay valores aún más altos.
Entonces, es un máximo, pero es relativo. Es relativo porque sí está definido y los otros no, Miss, ¿o? Es porque es un punto alto, pero no es el más alto de todos. Como en las gráficas de acá, mira, si te fijas, de -1 a 2, este es el valor más alto para la función. Es el valor más alto de todos. En cambio acá, supongamos que tomamos el intervalo desde 0 hasta 1000, por ejemplo. Este es un punto alto, pero no es el más alto de todos, porque en realidad todos estos son valores más grandes que este. Entonces es un máximo, pero es un máximo relativo, no es el valor máximo que puede tomar la función. Y la misma definición aplica para un valor mínimo. Aquí tenemos un mínimo, pero es un mínimo relativo, porque no es el valor más pequeño que puede tomar la función. De este lado vemos valores aún más pequeños para esa función. Entonces es por eso que decimos que cuando los graficamos, estos máximos se ven como crestas y los mínimos se ven como valles. Entonces es un máximo absoluto si es el valor más alto de toda la función o al menos en el intervalo en el que estoy trabajando. Y es máximo relativo si se ve como una cresta, pero aún así la función puede tomar valores más altos que ese. ¿Cómo ubicamos los máximos o mínimos relativos? Pues a veces, aunque tengamos la función, es difícil identificar exactamente dónde se encuentra un máximo o un mínimo relativo. Como por ejemplo en esta función. Tengo aquí 9 por x cuadrada menos 5 medios entre x cúbica. Y como vemos, pues sí, aquí hay un máximo, se ve como una cresta. Pero ¿dónde estaría el máximo? ¿Dónde dirían ustedes que está el máximo de esa función? ¿Como por dónde lo ubican más o menos? Como en 2. ¿Como en 2? Pasadito de 2. Arribita de 2. ¿Como en qué sería 2.1, 2.5, 2.6? Como vemos, a veces, incluso aunque tengamos la gráfica, pues es difícil identificar un máximo o un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo podemos saber en dónde se encuentra ese máximo o mínimo relativo? Pues vamos a aprovechar la definición de la derivada. ¿Se acuerdan cuál es la interpretación de la derivada? Cuando nosotros calculamos la derivada de una función, ¿qué es lo que estamos calculando? La pendiente, ¿no? La pendiente. La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Entonces, tengo yo aquí el valor de la pendiente en diferentes puntos. Es decir, si yo tengo esta función, le calculo la derivada y la derivada la evalúo en diferentes puntos, lo que me va a dar es la pendiente. Si, por ejemplo, la derivada de esta función la evalúo en 3, me da 40. Eso significa que la pendiente de la recta tangente es igual a 40. Cuando yo tengo una función creciente, deben recordar esto de alguna práctica, no recuerdo el número, pero ya hicieron esto ustedes en una práctica. Cuando yo calculo la pendiente de una tangente en la región donde la función es creciente, pues la pendiente me va a dar siempre positiva, a veces más pronunciada, a veces un poco más pequeña, pero mientras la función sea creciente, la pendiente va a ser positiva. Cuando yo me acerco a una cresta, la función se va a ir haciendo cada vez más pequeña, hasta que en el punto máximo de la función, donde tengo un máximo relativo, Va a ser 0. va a ser 0, exactamente. Cuando yo tengo una cresta, su pendiente es exactamente igual a 0. Bueno, aquí me falla el pulso, ¿verdad? Y no le atinamos, pero exactamente en el máximo, su pendiente va a ser igual a 0. O sea, que si yo evalúo la derivada en un punto máximo, la derivada debe ser igual a 0.
Cuando la función es decreciente, su pendiente me va a dar siempre un número negativo. A veces el número es pequeño, a veces el número es grande si la pendiente es muy pronunciada. Pero mientras sea decreciente, su pendiente va a ser negativa. Cuando yo me voy acercando a un valle, es decir, a un mínimo relativo, la pendiente es negativa, pero su valor va a ir disminuyendo hasta que en el punto mínimo, otra vez, se haga 0. Bueno, igual no le atino, pero en el punto mínimo, la derivada o la pendiente, que son lo mismo, me debe dar igual a 0. Entonces, ¿cómo encuentro valles o crestas? Pues calculando la derivada y viendo para qué valores de x esa derivada se hace 0. Entonces, si yo quiero saber en dónde está el máximo de esta función, me voy a apoyar en la derivada. Entonces, vamos a calcular la derivada de esa función. Como esa de ahí es una función racional, pues entonces debo aplicar la regla del cociente. Y en la regla del cociente me dice que aquí voy a obtener el cuadrado de lo que tenía en el denominador. Y arriba voy a tener la función del denominador por la derivada del numerador. La derivada de esto sería 9 por 2x menos la función que está en el numerador por la derivada de la función que tengo en el denominador. Entonces vamos a simplificar eso. Acá me va a dar x cúbica al cuadrado, x sexta. Desarrollamos esta multiplicación y me va a dar 18 x cuarta. Desarrollamos esto, voy a tener menos por más, eso me va a dar menos. 9 por x cuadrada por 3x cuadrada, 27x cuarta. Luego tengo menos por más, me da positivo. 9 por 5 medios por 3x cuadrada, 9 por 5, 45 por 3, 135 medios de x cuadrada. Hay que factorizar para empezar a simplificar. Factorizamos aquí x cuadrada y entonces tendría 18 menos 27 me da menos 9. Menos 9x cuadrada más 135 medios. Abajo factorizamos igual una x cuadrada por x cuarta y entonces este con este se elimina. Y al final la derivada de esa función es 135 medios menos 9x cuadrada entre x cuarta. Entonces yo voy a buscar un máximo relativo igualando la derivada a 0. Entonces, si la derivada es igual a 0, puede ser que ahí tenga un máximo o un mínimo. Entonces, vamos a igualar 135 medios menos 9x cuadrada sobre x cuarta. Y esto debe ser igual a 0. X cuarta lo pasamos multiplicando. Y cualquier cosa por 0 será igual a 0. Entonces, nos queda 135 medios menos 9x cuadrada debe ser igual a 0, por lo tanto, 135 medios es igual a 9x cuadrada. Dividimos todo sobre 9 y nos van a quedar 15 medios es igual a x cuadrada. Entonces, vamos a ponerlo acá. X cuadrada es igual a la raíz
de 15 medios. Eso es aproximadamente igual a... Ahí me salió 2.73. Si me equivoqué, me corrigen, por favor. 2.73. Sí, está bien. ¿Sí? Ah, gracias. Quiere decir que el máximo de esa función estaría como por aquí. Ay, queda muy chueco. Más o menos. Entonces, como que lo observo por aquí, exactamente dónde está, pues en raíz de 15 medios. Entonces, esto, si X, ahí le puse otra vez cuadrado, este no lleva cuadrado. Si X es igual a 2.73, entonces habría que ver cuál es el valor de Y, es decir, la función evaluada en 2.73. ¿Cuánto me daría eso? 9 por raíz de 15 medios al cuadrado, pues me va a dar 15 medios menos 5 medios entre raíz de 15 medios al cubo. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 2.10. 2.19. Ah, muy bien, gracias. Nos da 2.19. Quiere decir que el máximo de esa función, las coordenadas del máximo serían en X es igual a 2.73 y en Y es igual a 2.19. Ahí se ubica el máximo de esa función. Y en realidad es un máximo relativo. Habría que ver todo el comportamiento de la función para ver si esto se vuelve a elevar o si en realidad ese es un máximo absoluto, es decir, el valor más alto que puede tomar la función. La verdad ya no me fijé si esta función vuelve a subir. Si ya no vuelve a subir, entonces es un máximo absoluto. Si sí vuelve a subir, entonces es un máximo relativo. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, preguntas. Entonces continuamos. Sea f una función que está definida en C, es decir, sí la puedo evaluar en C. Si la derivada es igual a 0, como en el caso anterior, o también existe la posibilidad de que la función no sea derivable en el punto C. Entonces, si la derivada es igual a 0 o si la derivada no existe en ese punto, entonces yo puedo afirmar que C es un punto crítico. Entonces, en esta, por ejemplo, 2.73 es un punto crítico de esta función. ¿Por qué es un punto crítico? Porque la derivada es igual a 0. Si la derivada es 0 o la derivada no existe en ese punto, estamos hablando de un punto crítico. A veces los puntos críticos pueden ser máximos o mínimos. Sin embargo, no es garantía de que exista un máximo o un mínimo. ¿Cómo podemos saber si sí o si no? Vamos a buscar los puntos críticos de esta función. Entonces, para ello vamos a calcular la derivada y determinar para qué valores de x la derivada es igual a 0. La derivada de esta función es 3 por 4, 12x cúbica.
menos 4 por 3, 12x cuadrado. Entonces, veamos en qué puntos la derivada es igual a 0. 12x cúbica menos 12x cuadrada es igual a 0. Hay que factorizar. Factorizamos una x cuadrada y aquí me va a quedar 12x menos 12. Quiere decir que eso es igual a 0 cuando x es igual a 0 o cuando 12x menos 12 es igual a 0. O sea, x igual a 1. Quiere decir que tengo puntos críticos en x igual a 0 o en x igual a 1. Vamos a determinar si son máximos o son mínimos. Entonces, tenemos x, tenemos la derivada y vamos a determinar qué tipo de punto crítico es. Entonces, si x es igual a 0, su derivada es 0. También si x es igual a 1, la derivada me da 0. Ahora, ¿cómo sé si ese punto crítico es máximo o mínimo? Recordemos cómo se comporta la derivada. Cuando yo tengo un máximo, la derivada pasa de ser positiva a negativa. Cuando yo tengo un mínimo, la derivada pasa de ser negativa a positiva. Es decir, cuando yo tengo máximos, antes del punto máximo, la derivada es positiva y después del punto máximo, la derivada es negativa. Cuando yo tengo un valle o un mínimo en la función, la derivada pasa de ser negativa a positiva. Entonces, aquí yo tengo un punto crítico. Entonces voy a determinar si la derivada pasa de positiva a negativa o de negativa a positiva. ¿Cómo? Pues evaluando la derivada en un punto que esté antes del punto crítico y uno que esté después. Por ejemplo, si vamos a determinar si el 0 es máximo o mínimo, pues evaluamos antes y evaluamos después. ¿Cuánto nos da la derivada si x es igual a menos 1? La derivada en menos 1 es igual a, mi derivada es 12x cúbica menos 12x cuadrada. A mí me dio menos 2.4. Si me equivoco, me corrigen. Pero entonces, en este punto, la derivada es negativa. Vamos a evaluar ahora un punto que está después, es decir, la derivada evaluada en 0.5. Entonces tendríamos 12x cúbica menos 12x cuadrada. Lo calculé y me dio menos 1.5. Mi derivada pasó de ser negativa a negativa. Como no hubo un cambio de signo, quiere decir que eso es solamente un punto crítico, pero no es ni máximo ni es mínimo. Hacemos lo mismo con el siguiente punto crítico. Evaluamos antes y evaluamos después. Vamos a evaluar en uno que sea fácil de evaluar, en 2. Evaluamos la derivada en 2 y tendríamos 12x cúbica menos 12
3x cuadrada. Ese creo que no la calculé. ¿Cuánto les da a ustedes? Me dio 48. Sí, sí das. Ah, gracias. 48. Entonces, ahora mi derivada es positiva. Pasé de tener una derivada negativa a una positiva. De negativo a positivo, eso significa que ese punto crítico es un mínimo. ¿En dónde se encuentra el mínimo de ese punto crítico? La coordenada en X ya la tengo. X es igual a 1. Ahora hay que calcular la coordenada en Y. Y será igual a evaluar la función, ya no la derivada, la función en X igual a 1, o sea, 3x cuarta menos 4x cúbica. 3 menos 4 me da menos 1. Quiere decir que hay un mínimo en X igual a 1, Y igual a menos 1. Vamos a ver cómo se ve esto. 3x cuarta menos 4x cúbica. Es x cuarta menos 4x cúbica. La función se ve así. Si se fijan, en 0 tengo un punto donde la derivada es 0. Y en 1 sí hay un mínimo. El hecho de que haya un punto crítico no necesariamente significa que va a haber un máximo, un mínimo. Aquí la pendiente es 0, pero no es ni máximo ni mínimo. Aquí sí tenemos un mínimo. Entonces comprobamos que hay máximos y mínimos viendo si se observa este cambio de signo en la derivada.